micro, ¿sí? Y como yo les había dicho, en la tercera etapa entra contenido de hongos y entra el contenido de parasitología, ¿sí? Atiendan bien lo que respecta con nomenclaturas y todo más de parasitología porque son bastante complejos. La clase que yo voy a dar hoy es una clase más o menos que les va a servir de guía para estudiar parasitología. Esa clase no está en la plataforma, ¿sí? Entonces vamos a aprender a clasificar los parásitos, ¿tá? Y muy puntualmente aprender un poco de su nomenclatura y todo más. En la práctica ya estuvimos hablando de lo que respecta justamente a alguna clasificación muy por encima, pero les digo que parasitología a mí particularmente no me gusta porque es muy difícil. Entonces vamos a prestarle bastante atención. Pero antes de empezar la clase le quería nomás hablar de un tema puntual, de una queja formada sobre el grupo B acerca de las clases de microbiología. Me llegó una notificación, la verdad que me apena muchísimo, ¿verdad? Eh, con relación a a mis ausencias de las clases, tanto presenciales como virtuales. Y quería dejar bien sentado, gente, que si alguna vez o algunas veces he suspendido las clases, fueron por motivos que no lo puedo justamente controlar, ya sean laborales o personales. Y que me apena justamente porque yo creo que todo en esta vida se trata de negociar y de tirar y aflojar, ¿sí? Entonces yo creo que si tenemos problemas con relación al desarrollo de las clases, lo tenemos que resolver como equipo, ¿sí? Eh, y tratar de llevar de la mejor manera. La notificación me llega de la coordinación y es como nosotros hablamos un poco chato porque es mi trabajo siendo notificado y tengo que responder a la notificación, tengo que avisar las clases de recuperación, los motivos por los cuales no puedo dar clase y es complicado cuando se formula eso en el ambiente laboral. Nuestras clases ya están por concluir. Nos faltan más o menos 6 a 7 semanas. Vamos a tratar de llevar de la mejor forma, ¿sí? Como siempre los habíamos llevado, ¿sí? Si por algún motivo no se llenan las expectativas con relación a las aulas o no podemos llevar, creo que tenemos que ser comprensivos, así como yo siempre fui comprensiva con ustedes. eh, y, y eso, gente, ¿verdad? Y solamente quería hablarle de eso antes de comenzar las clases y dejar bien en claro de que la predisposición siempre es la más buena para con mi trabajo, para con ustedes, ¿verdad? Entonces, gente, si tienen alguna queja, sugerencia o algo así, yo creo que tenemos que resolverlos en todo. Y si la verdad, si yo me estoy comportando mal, yo creo que hay que hacerlo saber a la coordinación, pero desde mi punto de vista, eh, no creo que sea necesario a esta altura del campeonato, ¿verdad? Estamos. Doutora, Perfeito, permisso, doutora. creio que isso deve ter sido mal entendido, porque tudo a gente resolve no grupo, pelo menos se existe outro grupo B, eu não faço parte desse grupo B. E no grupo B, quando apareceu alguma fala sobre isso, a grande maioria não concordou, a grande maioria, eu digo quase 100%.
Então, eu acho que é alguém aí que está dizendo que representa a turma B, mas na verdade não representa, porque eu, pelo menos, acho que sou da turma B e não estou sabendo disso. Compartilho Yo da creo mesma que opinião, esto, prof. Eu acho que às vezes isso no, yo aconteceu creo que a porque. partir, Não, porque às vezes sempre tem alguém da manutenção nas aulas, né? Alguém da coordenação que é responsável pelo TI nas aulas. Às vezes, porque isso não partiu da nossa turma, não, dos nossos alunos. y bueno, y vamos a puntualizar eso, gente, ¿está? Este, a nadie le gusta recibir bronca de los jefes, ¿verdad? Y más aún cuando tenemos bronca injustificadas, ¿sí? Como yo siempre les digo, yo soy profesora de ustedes, yo puedo hacer amiga de ustedes, como ustedes bien lo quieran, pero es mi trabajo, ¿verdad? Y a partir del momento donde hay un tema con trabajo, eso ya es aparte, ¿verdad? Si yo fuese una persona totalmente irresponsable y todo más, bueno, llevar bronca es algo que tendría que ver. Pero en este caso, eh, creo que pasamos un paso, pasamos a un nivel desnecesario, ¿verdad? Yo creo que yo decidí hablar justamente de eso para que les sirva de ejemplo para más adelante saber justificar y fundamentar las quejas, porque no solo con ustedes, sino que con muchos grupos se volvió algo totalmente inmaduro y desnecesario, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de la historia del lobo, del pastorcito que decía que había lobos y no había? Es exactamente eso. Cuando haya lobos de verdad, nadie más les va a creer. Entonces, yo creo que todas las quejas, todo lo que sea algo puntual y necesario, tiene que ser hacerlo hecho. Pero si es algo innecesario, no creo que sea necesario activar eh, estos recursos porque se vuelve cansativo. Yo me pongo en el lugar de la coordinación y se vuelve cansativo, ¿verdad? Entonces, todo lo que podamos resolver desde el punto de vista de equipo, profesor, alumnos, lo debemos hacer, ¿tá? Entonces, que sirva de ejemplo para otros años, porque ustedes ahora están iniciando recién, van a estar todavía unos 4 años por la facultad y tienen que crear buenos hábitos con relación a eso, ¿verdad? Porque se vuelve una situación chata. Mas, prof, eu quero mostrar a minha indignação, porque falar em nome da turma é uma coisa, colocar o nome de todas as pessoas que não concordaram com isso, eu acho um absurdo, uma imaturidade tamanha, porque nós somos alunos de medicina e nós temos que ser responsáveis, porque nós iremos mexer com vidas, e isso não justifica o que fizeram. Eu estou indignada, sinceramente. Y bueno, gente, entonces somos grupo grande. Yo creo que ese problema surge porque somos un grupo grande, somos 90 personas, ¿verdad? Y, pero tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Yo soy una profesora que está abierta al diálogo y a resolver. Profesor de cirugía o clínica médica le va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero dar clases, si a usted no les gusta mis clases, nos encontramos en el examen. Vírense. 37 pessoas conectadas, prof. Capaz quem reclamou não tá nem na aula. Infeliz. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero bueno, gente, solo quería dejar eso bien en claro y que trabajemos en eso, ¿verdad? Para los años siguientes, ¿verdad? Para que no tengamos que pasar por una situación incómoda, desnecesaria. Bueno, terminó el plaveo del día de hoy. ¿Sí? Y creo que le tiene que llevar ya
eh, dentro de su cabeza y dentro de su corazón, ¿sí? Las políticas de la buena vecindad son muy importantes. Professora, só que assim, a situação se tornou grave porque uma pessoa falou em nome da turma. Então, isso está muito errado. Essa pessoa tem que se manifestar e dizer por que que em nome da turma foi falar. Se no grupo não foi permitido falar, que era para falar com a professora primeiro. Então, isso está errado. Tem que se buscar quem foi que fez isso. Sí, si esto llega a otras circunstancias, sí, pero yo quiero que lleven en cuenta de que no es una situación, no es, tenemos que saber cuidar nuestras palabras y nuestras actitudes cuando estamos dentro de una situación adulta que involucra trabajo, que involucra estudio de otras personas, porque son temas también delicados, ¿verdad? En el sentido de que crea incomodidad desnecesaria, ¿verdad? Yo estos días desde la notificación estaba así pensando y estaba tratando de elegir las mejores palabras. Me quedé dolida. Dije que mi examen va a ser difícil. Dije que mi examen va a ser difícil, ¿verdad? Dije que ya no voy a tener ninguna relación afuera del trabajo en el sentido de que no voy a responder más preguntas en el direct del Instagram, en el WhatsApp, no. Yo me voy a quedar desde mi posicionamiento de profesor y mi responsabilidad como profesor y ustedes como alumnos, ¿sí? Y también dije y pensé que así como ustedes no me perdonan que me hayan chocado mi auto y que falté a la práctica porque me chocaron el auto, que no me hayan perdonado porque no doy clases, porque tengo dolor de cabeza, estoy enferma, lo que sea, yo tampoco voy a perdonar más nada, ¿sí? Entonces nuestra relación se separa de esa forma, ¿tá? No quería llegar a esto, pero creo que es la mejor forma para cuidar mi integridad como profesional y para cuidar también la integridad de alumnos que ustedes tienen. Y eso. Bora então, gente. Ô, prof, Sim. mas eu creio que nós outros podemos fazer uma retratação dos alunos que não estão nesta lista de possível insatisfação, que é a esmagadora maioria, entende? Se você quiser, creio que todos ou quase todos, estão dispostos a fazer uma retratação, mostrando para a sua superior que isso aí foi um equívoco, uma perseguição ou algo assim muito estranho. Sí, sí, gente. Yo creo que que causou espanto e surpresa a grande maioria. Entiendo, Alex. De mi parte no hace falta porque como yo les dije, yo demostré pruebas a la coordinación del porqué de mi ausencia del día de la práctica, me chocaron el auto, de mi ausencia de tal y tal día, que mis materias igual están en la plataforma disponible, ¿verdad? Entonces yo creo que eso no prospera, ¿verdad? No, lo que a mí sí me gustaría que no lo vuelvan a hacer con otro docente, porque nosotros afuera de nuestro trabajo también somos personas y también nos duele, ¿verdad? Y piensen bien antes de volver a hacer una situación así porque lastima un poco en el sentido profesional y también personal. Yo no voy a pedir ninguna retractación porque con mi trabajo lo pruebo, ¿verdad? Solo que lo único que les pediría es que no lo vuelvan a hacer, ¿verdad? Con otras ni lo que sea porque fica chato, como les digo, y queda mal, ¿verdad? Sí. Quando eu digo retratação, não é voltar atrás com o que fizeram, entende? Seria demonstrar. Sí, yo entiendo. Sí, seria demonstrar a insatisfação nuestra com esta atitude. Também estou surpreso, que não corresponde aos fatos. Sí, yo entiendo, Alex.
Ustedes después lo resuelven eso como grupo, ¿verdad? De mi parte, quédense tranquilos que está resolvido en el sentido de laboral y lo que sea. Está resolvido, solo que, como yo les digo, ¿verdad? Es una situación desnecesaria y espero que no vuelvan a hacer con otros profesores, ¿verdad? Piensen bien, debatan como grupo, ¿verdad? Y si es necesario, de verdad, porque existen situaciones que sí son necesarias. Y bueno, y también otra cosa que le quería avisar, justamente a pedido de coordinación y todo más, lastimosamente solamente tendremos dos horas de clase los días miércoles, porque yo no estoy autorizada a dar clases los días jueves fuera de mi horario, entonces solamente estoy autorizada a dar clases los días miércoles. Entonces quedan avisados que a partir de esta semana yo solamente estoy autorizada a dar clases con ustedes los días miércoles porque los días jueves no corresponde a mi horario. ¿Está bien? Quería también avisar eso. Entonces, gente, vamos a hablar un poquitito sobre parasitología. Cuando nosotros estudiamos parasitología, nosotros lo podemos clasificar, podemos clasificar a la parasitología según localización, ¿sí? Lo podemos clasificar a los parásitos según la localización. Y cuando hablamos según la localización, podemos tener parásitos clasificados como endoparásitos y lo podemos clasificar como ectoparásitos. ¿Sí? Los endoparásitos son aquellos parásitos que causan patología de forma interna a nuestro organismo, ¿verdad? Y los ectoparásitos son los que causan patologías de forma externa, como piojos, garrapatas, pulgas, ¿verdad? Esos son los ectoparásitos. También podemos clasificar a los parásitos según su permanencia. ¿Sí? Nosotros podemos tener parásitos, parasitosis de forma permanente y de forma temporal. La mayoría de los parásitos que causan parasitosis están en nuestro organismo de forma permanente, o sea que van parasitando hasta que son diagnosticados y son tratados, ¿verdad? Y también podemos clasificar a los parásitos por su capacidad para producir enfermedad. Sí. Están los parásitos que son patógenos estrictos, ¿verdad? Están los parásitos que son no patógenos, que pueden vivir con nosotros sin causar ningún problema. Y están los que son oportunistas mismos. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es una forma de clasificar, una forma de clasificación
de los parásitos, ¿sí? Obviamente existen otras formas de clasificar. Entonces ustedes, yo les voy a ir mostrando varias formas de clasificar y ustedes van a leer la mejor forma de clasificación, o sea, la que les ayude a ustedes a entender de mejor forma esta disciplina, ¿verdad? Existe una forma de clasificación que les voy a mostrar ahora. Esta es la clasificación más externa, más superficial posible con relación a la parasitología. Ahora vamos a lo que interesa, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos parasitología, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de parásitos, ¿sí? Están los parásitos que son unicelulares. Esta es otra clasificación, ¿sí? Y están los parásitos que son pluricelulares. Los parásitos unicelulares tienen la siguiente característica. Los unicelulares forman parte del reino protista, ¿sí? Forman parte del reino protista y forman parte y se le conocen normalmente como protozoarios. ¿Sí? Unicelulares, protistas, protozoarios. Pluricelulares, reino Animalia, helmintos. ¿Sí? Entonces, dentro de la parasitología nosotros tenemos dos reinos, que son el reino protista y el reino Animalia, ¿verdad? Y el reino protista forman parte de todos los protozoarios. Ahora bien, dentro del reino protista, por ejemplo, existen varios filos, varias familias de protozoarios. Entonces, básicamente vamos a hablar primero del reino protista. ¿Hasta acá todo bien? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a hablar entonces del reino protista. Bueno, el reino protista está conformado por 4 filos o 4 familias. Y anoten bien, estos 4 filos están clasificados según su movilidad, ¿sí? Bueno, el primer filo del reino protista, que es lo mismo que hablar de protozoarios, se llama Sarcomastigospora. ¿Por qué se llama así? Porque los sarcomastigosporas se mueven por medio de pseudópodos.
¿sí? La movilidad de estos parásitos se da por medio de los pseudópodos, ¿sí? Dentro de esta clasificación de movilidad de pseudópodos, el principal agente patógeno son justamente las amebas intestinales. Entonces, cuando ustedes estudien parasitología y vean protozoarios del filo Sarcomastigosporas, saben que se mueven por pseudópodos, ¿sí? Y su principal agente son las amebas intestinales, que son un grupo de parásitos. Cuando hablamos de amebas, estamos hablando de justamente un grupo importante de parásitos. Después tenemos justamente también la clasificación que se llama, el filo, ¿verdad? Que se llama Ciliospora. Los ciliados, ¿verdad? Se mueven, tienen movilidad ciliar, los parásitos ciliados. El principal parásito ciliado es el Galantidium coli. Ahí tenemos otra clasificación que se llama Mastigospora. Los parásitos que pertenecen a este filo se mueven a través de flagelos. Son los flagelados, ¿sí? Y dentro de los flagelados nosotros tenemos un montón. Los flagelados, el principal parásito intestinal flagelado es Giardia. Después tenemos Chilomatix, Trichomonas, Trypanosoma, Leishmania. Estos son los flagelados, o sea que se mueven a través de flagelos. Y por último, pero no menos importante, están los parásitos que forman parte del filo Apicomplexa. Porque tienen una estructura apical. ¿Qué quiere decir eso? No se mueven, ¿sí? No tienen movilidad. Traer un poquito más para acá. Vamos a dejarlo ahí. Dentro del género del filo Apicomplexa le tenemos principalmente Plasmodium, Toxoplasma, me molesta esta acá. Tenemos Sarcocystis,
isospor. Y esos son los más importantes. Me fui, gente, pero volví. ¿Me escucha? Professora, Sí. professora, Volví. ¿Qué pasó? o último como é? Criptosporidium. Cryptosporidium. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos parásitos? Que todos estos son protozoarios y son unicelulares, ¿sí? El ciclo evolutivo de estos parásitos son dependientes justamente de la forma. Entonces, el ciclo evolutivo de estos parásitos son la forma infectiva de los protozoarios, se denominan quistes. Por ejemplo, Giardia, cuando nosotros nos alimentamos con comida contaminada, agua contaminada, lo que nosotros estamos justamente ingiriendo son los quistes, que son la forma infectiva del parásito. Ese quiste llega al estómago y el pH ácido del estómago libera la forma reproductiva de ese parásito, de ese protozoario que se llama trofozoito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros vemos el ciclo evolutivo de los protozoarios? La forma infectiva, la que llega a nuestro sistema inmunitario, a nuestro organismo, se denomina quistes. Y la forma reproductiva que hace que ese parásito se reproduzca en nuestro intestino, ya sea intestino delgado, intestino grueso, dependiendo del parásito, se llama trofozoito. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tiene algo que preguntar. Oi, Alex, tu micrófono. desculpe. Bueno, entonces, cuando hablamos de la clasificación general de los protozoarios, sepan, tienen que saber quién es protozoario, ¿sí? Giardia es protozoario y qué tipo de protozoario. Giardia es un, ¿sí? O también clasificar como protozoario del filo Matigospora, ¿verdad? Flagelado. Galantius coli es un protozoario ciliado que forma parte del filo Ciliospora. Toxoplasmosis, Toxoplasma gondii es un protozoario del filo Apicomplexa. ¿Qué quiere decir eso? Que no se mueve. ¿Está? ¿Alguna pregunta, gente? Entonces yo les recomiendo que cuando ustedes vayan estudiando hagan una tabla de clasificación. ¿Sí? Protozoario, de qué familia, de qué filo, qué etiología causa, cómo se diagnostica y algunas curiosidades, ¿verdad? Obviamente esta es una clase que tiene que ver con una clase de generalidades, de clasificación general,
Las próximas clases ya vamos a hablar puntualmente de parásitos intestinales, del ciclo de Giardia, del ciclo de las amebas y todo más. Y vamos a ir hablando puntualmente de estos parásitos. Pero es interesante que ustedes ya manejen quiénes son los parásitos protozoarios, quiénes son los que vamos a ver ahora, los helmintos. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de parásitos pluricelulares, nosotros nos estamos refiriendo al reino Animalia, puntualmente helmintos. ¿Sí? Bueno, existen muchas clasificaciones de los helmintos, pero yo solamente voy a clasificar en dos, porque hay algunos libros que van a clasificar en dos, ¿sí? A los helmintos. Están los nematodos y los platelmintos. Bueno, los nematodos son aquellos helmintos cilíndricos o gusanos cilíndricos, ¿verdad? O también se le puede llamar como gusanos redondos. Vamos a ponerle acá. Gusanos cilíndricos. O también se le puede llamar como redondos. Y los platelmintos viene de planos. Son gusanos planos. ¿Sí? Entonces, dentro de los nemátodos o los gusanos cilíndricos, nosotros le tenemos a Trichuris, Trichuria, y es genial, son geniales los nombres, van a aprender facilísimo. Después tenemos también Ascaris lumbricoides, que son nemátodos, ¿sí? Dentro de los helmintos, que son platelminto, podemos clasificar de nuevo en cestodos, ¿sí? O tremátodos. ¿Qué son los cestos, los helmintos, o sea, los platelmintos cestodos? Son aquellos gusanos que se unen a la pared de la mucosa intestinal, ¿verdad? Del intestino por medio de ventosas o por medio de, por adherencia, ¿verdad? Por ventosa o por escólex, por ejemplo. La unión se da por medio de estas estructuras. Y el cesto por excelencia es la tenia. ¿Sí? Y el tremátodo, podemos colocarle acá fasciola hepática.
Voy a fijarme un poco, gente, si no tengo más para que no se pierdan de nadie. Bueno, a ver, creo que esos son los más comunes que nosotros vamos a ver de mitos. ¿Alguna pregunta, gente, con relación a si ustedes se acuerdan de algo más? También díganme, por favor, si se acuerdan de algún parásito. Porque les quiero colocar todo en su nematodos. Prof, ¿Sí? tremátodos, entonces, não estão presos ao aparelho. No, los tremátodos tienen otro mecanismo de parasitación, pero también son gusanos planos. Acá también vamos a colocarle otro nemátodo, Enterobius vermicularis. Só os que estão presos ao aparelho vão se alimentar de sangue, essas coisas? E os outros No, no solamente, de los no nutrientes? solamente, no solamente los que se adhieren a la pared, como tenia, por ejemplo, eh, se se alimenta de los nutrientes, ¿verdad? Del huésped y también crece por metabolismo del grupo hemo. Vamos a ir viendo cuando hablemos de tenia. Pero fasciola hepática, por ejemplo, su nombre ya le hizo a todo. Fasciola hepática causa justamente insuficiencia hepática, ¿verdad? Eh, por migración desde el intestino hasta el hígado, causa su patología a ese nivel, ¿verdad? Ascaris también puede migrar hasta pulmón, puede migrar hasta hígado también. Entonces, no es así algo que lo tratamos con ligereza porque muchos parásitos pueden migrar a otros tejidos también. Ah, sim, graças. Bueno, estoy acá en nematodos. Otro nemátodo también es Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis causa una patología por agua contaminada, ¿verdad? Trichuris trichuria causa lo que nosotros conocemos como triquinosis y la triquinosis viene dada por comer carne de cerdo mal cocido. Prof, Sí, de la doença de Chagas também entra em esos son, sí, son, no, Chagas es protozoario. Ah, pensei que fosse eumintos. Protozoario. En Entre matos tenemos fasciola hepática, estos son los más comunes. Esquistosoma manzoni. También es un tremátodo. Y ellos son los más comunes. Los céstodos de más importancia, ¿cómo me voy a olvidar? Cisticercosis, cisticercos. Es un cesto, ¿sí? Hymenolepis nana.
En la tabla 85.1 del libro de Murray, página 808, tienen ustedes un cuadro que dice cestos de importancia médica. ¿Anotaron? Profe, pode repetir? Sí, claro. Tabla 85.1 del libro de Murray, página 808. Y creo que estos son los más importantes. Hay uno que se llama Diphyllobothum latum, pero se encuentra en peces y en crustáceos. Nosotros no somos zona endémica de crustáceos ni peces de mar, por eso no lo estudiamos al Diphyllobothum latum. Pero aquellos que gustan de comer de crustáceos, ¿verdad? De agua contaminada, pueden darle una miradita ahí a la página del Diphyllobothum latum, que es un cesto. Ok. Entonces acá, hasta acá todo bien. O todo mal, ¿verdad? No lo vamos a ver. Esta es la clasificación general. Son estos los parásitos que nosotros vamos a estudiar en parasitología, ¿sí? Estos son los helmintos que vamos a estudiar en parasitología y la tabla de protozoarios. Estos son los protozoarios que vamos a estudiar en parasitología. ¿Tá? Profe, volta lá, por favor. Minha Aquí, internet está ruim. aquí. Isso. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos del ciclo evolutivo de los helmintos, nosotros tenemos que saber que los helmintos, la forma infectiva son los huevos. ¿Sí? O sea, nosotros lo que adquirimos por ingesta o por traumatismo, porque pueden entrar por la piel también, son los huevos. Y la forma reproductiva de estos parásitos son las larvas o gusanos. ¿Sí? Siguen ciclo evolutivo totalmente diferente los helmintos que los protozoarios. ¿Sí? No voy a entrar todavía en detalles del ciclo de cada uno, porque eso vamos a ver cuando hablemos de cada parásito, porque existen parásitos que tienen más de un huésped, ¿verdad? Donde el ser humano es huésped accidental, y ahí vamos a hablar otra vez de la primera clase de microbiología, donde nosotros hablamos de huésped intermediario, concepto de huésped accidental, ¿verdad? Concepto de vector, ¿sí? Que eso nosotros lo vamos a aplicar en parasitología. ¿Tá? Puedo sacar justamente esta pantalla. Larvas e depois? Gusanos. Prof, minha internet tá ruim, não sei se você falou. O que são os gusanos? La forma reproductiva, la forma adulta de los helmintos. São cilíndricos, é isso. Los gusanos cilíndricos son los nemátodos y los gusanos planos son los platelmintos. Tá certo, obrigado. ¿Estamos bien?
Bueno, entonces, gente, espero que hayan colocado bien esta clasificación, porque ahora vamos a hablar de parásitos intestinales de forma general, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de parásitos intestinales, nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto helmintos como protozoarios pueden causar parásitos intestinales, ¿sí? Y pueden tener importancia clínica. Ok. Entonces, cuando hablamos de la definición de los parásitos intestinales, son infecciones intestinales que pueden producirse por la ingestión de quistes de protozoarios, huevos o larvas de gusanos, o por la penetración de larvas por vía transcutánea desde el suelo, ¿sí? Mecanismo de transmisión de parásitos intestinales: ingesta o por penetración cutánea. Engloban las parasitaciones del tubo digestivo producidas por protozoarios y helmintos, ya sean nematodos, tremátodos o cestos. Ustedes ya saben ya quiénes son los nematodos y los tremátodos porque acabamos de hablar, ¿verdad? Ok, entonces acá nosotros tenemos, por ejemplo, esto nosotros vamos a ir viendo en cada clase. Este es un protrofozoito de Giardia, este es un quiste de Giardia, y acá están los gusanos adultos, ¿verdad? Este es un platelminto, un gusano plano, y este es un nemátodo, un gusano cilíndrico, ¿verdad? Cuando hablamos de infección por protozoarios, el principal agente causal es de la parasitosis intestinal infantil, es el protozoario Giardia lamblia, que causa la giardiasis. Es la parasitación más común en el mundo, ¿sí? Máximo de prevalencia entre los 2 a 6 años, principalmente en niños de guarderías, porque meten cualquier cosa en su boca, ¿verdad? Su compañerito lame su mano y él le da para lamer al otro compañerito, ¿verdad? Y cosas de criaturas que ustedes ya saben, ¿verdad? El periodo de incubación es de 5 días. Y afecta al intestino delgado, la porción de duodeno y yeyuno proximal. Si ustedes estudian por afectación intestinal, ya sea en intestino delgado o grueso, le va a ayudar muchísimo. Porque, por ejemplo, yo pregunto en el examen: protozoario que que afecta principalmente el intestino delgado, y ahí ustedes ya saben quiénes son, ¿verdad? Entonces, lo pueden clasificar también por lugar de afectación, que les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Otra característica que tiene la giardiasis es que no hace afectación extraintestinal, por lo tanto no vamos a tener afectación sistémica de la giardiasis, ¿verdad? Y acá vemos justamente el ciclo evolutivo de Giardia, ¿verdad? Ya nosotros nos alimentamos, ¿verdad?, con comida contaminada, ¿verdad?, agua contaminada, ingerimos el quiste de Giardia. Todos estos ciclos evolutivos que yo les voy a mostrar acá están en la página de la CDC, ¿sí? Y hay de todos los parásitos. Entonces nosotros ingerimos quiste de Giardia que llega a nuestro estómago, y el pH del estómago libera el trofozoito. El trofozoito viaja hasta el intestino delgado y
libera justamente más quistes, ¿verdad? Multiplica los trofozoitos y es liberado, se enquista para liberarse por las heces y de esa forma se repite el ciclo, ¿sí? Entonces nosotros lo que encontramos en las heces son generalmente quistes de Giardia. Si las heces son frescas, podemos todavía ver trofozoitos, pero es muy difícil encontrar trofozoitos de Giardia. Esperen un poco, voy a cerrar. Parece que hay una canilla abierta acá. Las posibles evoluciones clínicas de la giardiasis, tenemos el portador asintomático. Ese portador asintomático es peligroso porque contagia, ¿verdad? Ahí nosotros nos vamos todos felices de la vida, comemos asadito de la calle, ¿verdad? Empanada de la calle, ese es mi re palo, luego, empanada de la calle, ¿verdad? Y la única posible transmisión es fecal oral, o sea que una persona con las manos sucias o lo que sea, manipula alimentos, lo que sea, yo me voy, como y puedo tener giardiasis. Professor, Y podemos tener, ¿verdad? Diarrea. ¿Cómo? prof, por que eles se localizam em várias regiões? A giardia, duodeno e jejuno. No entendí. Por que tem diferentes regiões para se localizar? Tem a giardia, duodeno e jejuno. Outro parásito em outro lugar. Sí. Colon, por ejemplo. Sí. Colon, por ejemplo, ¿verdad? Depende mucho del ambiente, ¿verdad? Depende mucho del pH, de la osmolaridad, del ambiente, ¿verdad? Depende mucho al parásito, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, el parásito, ¿qué hace? Parasita, y para que pueda parasitar, el ambiente debe ser favorable con relación a temperatura, pH, osmolaridad, nutrientes y todo más, ¿verdad? Probablemente la giardia encontró el ambiente favorable con todos estos parámetros en el intestino delgado, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los otros parásitos que colonizan el colon, ¿verdad? Que tiene que ver con los nutrientes que puedan ofrecer esos segmentos del intestino. Obrigado. También puede causar el cuadro clásico de la giardiasis, que es la diarrea aguda infecciosa, ¿sí? La diarrea crónica con signos y síntomas gastrointestinales persistentes, retraso en el crecimiento, dolor abdominal crónica, depende mucho de la edad del paciente y de su estado inmunitario. Y acá vemos los signos y síntomas clínicos de la giardiasis. Síntoma diarrea tiene una frecuencia de un 64 a un 100% de los casos. Malestar general, debilidad a un 72 a un 97% de los casos. Distensión abdominal, 42 a un 97% de los casos. Flatulencia, retorcijones abdominales, náuseas, heces esteatorreicas que tienen un mal olor y una mala composición. Anorexia en un 41 al 73% de los casos, pérdida de peso, vómito, fiebre, estreñimiento. Todos estos signos y síntomas pueden presentar la giardiasis, pero la frecuencia me dice, ¿verdad? Generalmente los niños que son saludables y que están parasitados por giardia suelen presentar diarrea
de más o menos 2 a 3 episodios por día, que es mucho para un niño, ¿verdad? Malestar general, debilidad, ¿verdad? Nosotros ya observamos a simple vista un niño parasitado por Giardia, es pálido, ¿verdad? No tiene fuerza, está débil, ¿sí? Y justamente vemos esos signos. Es importante conocer la prevalencia, la frecuencia, porque tenemos que tener diagnósticos diferenciales con relación a casos gastrointestinales por virus o por bacterias, ¿verdad? Vemos que acá la fiebre, por ejemplo, no es un parámetro importante, ¿verdad? Estreñimiento también no es un parámetro importante. Entonces, al diagnosticar un cuadro gastrointestinal en niños que son la edad más, con más frecuencia, tenemos que saber diferenciar estos cuadros gastrointestinales. Vemos que el periodo de incubación es de 5 días, ¿verdad? Es un periodo de incubación bastante largo también. Y cuando hablamos del diagnóstico, el diagnóstico se da justamente por una alta sospecha clínica, ¿verdad? Se da por la característica que el paciente presenta una diarrea no disentérica. ¿Qué quiere decir disentería? Disentería ya es cuando tenemos más de 5 episodios diarreicos por día, ¿verdad? En este caso no, es una diarrea no disentérica, pero sí es una diarrea persistente, intermitente, que cursa con un retraso del crecimiento del niño y un dolor abdominal crónico. Se puede utilizar como método diagnóstico el coproparasitológico seriado, que tiene una sensibilidad del 90%. También se puede hacer detección de antígenos de Giardia. Ese es por inmunocromatografía o test rápido, que tiene una sensibilidad superior al 95%. Y se puede hacer por biología molecular, que es la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Esos son los lugares más chuchis de primer mundo, porque acá en Genoma hacemos coproparasitológico seriado para buscar Giardia, ¿verdad? Ese es el método que nosotros usamos acá, ¿verdad? Se hacen 3 láminas de 3 muestras diferentes, se miran 100 campos y se observa quistes y se informa por cruces, ¿verdad? 1 a 10 quistes de Giardia es una cruz. De 10 a 20 quistes de Giardia, 2 cruces, y superior a 20 son 3 cruces. El tratamiento, no voy a entrar mucho en este campo peligroso, pero es importante nombrar, ¿verdad? Saber, el porcentaje de resistencia a Giardia metronidazol está aumentando, por eso en otros países se está haciendo justamente PCR, reacción en cadena de la polimerasa, para ver si no se encuentra Giardia resistente a metronidazol. Es importante justamente extremar las medidas que controlen la contaminación fecal de aguas, así como la ingesta de alimentos y bebidas en condiciones dudosas en viajes a zonas endémicas, ¿sí? Y tenemos un esquema de tratamiento para giardiasis, ¿verdad? Este esquema es para pediatría, ¿verdad? Por eso nosotros vemos acá las dosis 15 miligramos por kilo por día, un intervalo de 8 horas, vía oral durante 7 días, por ejemplo, de metronidazol. Solo que, como vimos, hay un crecimiento importante de resistencia a metronidazol por parte de Giardia, ¿verdad? Después hay el tinidazol, vía oral, cada 24 horas, una única dosis, ¿sí? Solo que esto yo les traigo para mostrarles, para que tengan más o menos una idea, pero yo no voy a evaluar el tratamiento, ¿sí? Ahora nosotros tenemos antiparasitarios que son de amplio espectro, que ya es para
tanto protozoarios como helmintos. Pero a raíz de eso también ya se ve cierta resistencia con relación a al tratamiento, ¿verdad? No se sabe mucho todavía sobre resistencia en parasitología, en parasitosis, pero de que hay. Y se observa en Giardia, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, con relación a la amebiasis o amebas intestinales, tenemos al principal agente que es la entamoeba histolítica. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la entamoeba histolítica? La entamoeba histolítica es una ameba, ¿sí? Es un protozoario del reino protista y entonces es unicelular. La forma infectiva de la entamoeba histolítica son los quistes y la forma reproductiva son el trofozoito. ¿Por qué yo les repito tanto esto? Porque a mí cuando yo estudiaba parasitología me costaba muchísimo entender qué es lo que era quiste, qué es lo que era trofozoito, porque son muchos nombres, ¿verdad? Entonces, acostúmbrase gente a llamarle en parasitología las cosas como son, quién es trofozoito, quién es quiste, porque cuando veamos ciclo evolutivo de los protozoarios tisulares, esquizonte, mero esquizonte, no sé qué cosa, ¿verdad? Nombres súper raros. Entonces vayan treinándole a su cerebro para ir llamándole a las cosas en parasitología justamente por el nombre del estadio evolutivo de parásito, porque vamos a ver mucho de ciclo evolutivo. Bueno, entamoeba histolítica constituye la tercera causa mundial de muerte por enfermedad parasitaria. La infección se produce por ingerir quistes del parásito. Un quiste genera 8 trofozoitos. Imagínense. Quistes resistentes a baja temperatura, al cloro, a ácidos gástricos. Entonces no sirve de nada colocar cloro en un agua que tiene quistes de entamoeba porque, ¿saben? La cara de payaso resiste al cloro, ¿verdad? Ácidos gástricos también, o sea que el pH gástrico lo único que hace es liberar el trofozoito de entamoeba, así como en la Giardia. Los quistes germinan en intestino delgado para dar lugar a los trofozoitos. Los trofozoitos colonizan la luz del intestino grueso hasta debajo del epitelio, provocando la característica de una lesión de matraz. A diferencia de la Giardia, la entamoeba histolítica puede causar lesiones intestinales y puede migrar a otros tejidos, pero no se van tan lejos, ¿sí? Causan pequeñas lesiones. Las evoluciones clínicas, hablamos acá también del ciclo, es lo mismo. Ingiere quistes, son liberados, ¿verdad? Y libera el trofozoito puede migrar a otro tejido, ¿verdad? En inmunodeprimidos, por ejemplo, este trofozoito puede migrar hasta el sistema nervioso central, solo que no es muy común, y también puede migrar a pulmón, ¿sí? A diferencia de Giardia. Las evoluciones clínicas, vemos que el 90% son asintomáticos, entonces son portadores asintomáticos y 10% sintomáticos, ¿sí? 90% de los casos sintomáticos cursan por una colitis amebiana crónica no disentérica, ¿sí? Un cuadro bastante parecido a la giardiasis y que puede evolucionar a una colitis amebiana aguda disentérica en un 10% de los casos, muy bajo, ¿sí? Que es el cuadro grave de diarrea mucopurulenta con pujos y tenesmos rectal, pero sin fiebre. ¿Ah? ¿Qué era tenesmos?
¿Se acuerdan que en la clase hablamos sobre... Y no es lo único que causa tenesmos. Le voy a decir el concepto de Google para tenesmo. Es la sensación de que usted necesita defecar aunque los intestinos ya estén vacíos. Si tenés ganas de hacer popó, pero no pasa nada, ¿verdad? El tenesmo puede estar acompañado de dolor, cólicos y esfuerzos para defecar. Entonces, pujos y tenesmos son la sensación falsa, ¿verdad? Que da justamente la sensación de que de querés defecar, pero no pasa nada, no evoluciona nada porque los intestinos ya están vacíos. Meio que igual em infecção urinária, né, prof? Que dá vontade de ir no banheiro fazer xixi, mas não tem nada. No pasa nada, igualito. Igual, ese es un signo de infección, tanto urinario como intestinal. Están las amebiasis invasivas, ¿verdad? Que puede ser por entamoeba histolítica, ¿verdad? Puede causar abscesos a distancia en el sistema nervioso central, por ejemplo, ¿verdad? Pero como yo les digo, es muy raro, ¿sí? Algunas amebas que se encuentran en agua de río contaminada, ya escucharon hablar seguro en Discovery Channel o Nachio, la ameba come cerebro, ¿verdad? Entonces se encuentran en agua de ríos y todo más que entran por la nariz, por ejemplo, y se incrusta en nuestro cerebro y causa justamente lesiones. Y en inmunocomprometidos lo que puede causar abscesos cerebrales, la entamoeba histolítica, ¿verdad? Que se pueden diagnosticar o se pueden llamar como amebas extraintestinales. Se puede hacer por prueba de anticuerpos, ¿verdad? Inmunológicos por ELISA, ¿sí? Cuando sospechamos de amebas extraintestinales. Cuando sospechamos de amebas intestinales es el coproparasitológico seriado, donde se observa quistes, ¿sí? La característica de la diarrea por parasitación de entamoeba histolítica es que las heces suelen ser líquidas, ¿verdad? Sin embargo, en la diarreasis no. Es muy raro tener heces muy líquidas cuando el paciente tiene diarrea. Y se encuentran justamente los quistes, ¿verdad? El tratamiento se puede hacer por metronidazol, ¿verdad? Que es lo más común, ¿verdad? Dependiendo también de el peso, ¿verdad? Este es el esquema de tratamiento para pediatría, no para adultos, ¿verdad? Porque son la población más susceptible. Ahí, estos son justamente los protozoarios más comunes que causan infecciones gastrointestinales. Hablemos un poco de los nematelmintos. ¿Quién eran los nematelmintos o nemátodos? ¿Qué tipo de gusanos eran? Los redondos cilíndricos. Los redondos cilíndricos. Muy bien. Esas preguntas con lo que yo hago en el examen, ¿verdad? Y después igual se equivoca. Entonces, hablemos un poco de los nematelmintos, de la afectación intestinal, ¿sí? El primer gusano cilíndrico o el primer nemátodo también se le llama Oxyurius, pero su nombre científico, su nombre y apellido es Enterobius vermicularis, ¿sí? Que es un helminto nemátodo, ¿tá? Tiene la siguiente característica. La hembra tiene una reproducción sexuada, ¿sí?
la hembra del parásito se desplaza hasta la zona perianal, principalmente con horario nocturno. Es un parásito de vida nocturna, así como muchos de nosotros, ¿verdad? Donde deposita sus huevos muy infectantes que quedan adheridos a la piel, a la ropa de cama, y si es que no se cambian las sábanas, puede parasitar a otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de este nematodo, ¿verdad? Frecuentemente asintomática, ¿sí? Tiene síntomas por acción mecánica, prurito o sensación de cuerpo extraño, ¿verdad? ¿Saben? Como yo les dije en la práctica, a la persona le pica la cola y principalmente de noche cuando la hembra sale a la región perianal para colocar sus huevos, ¿verdad? Doutora, Sí. como que pode saber para o hábito noturno quando a pessoa está sem movimento, no caso? Porque como que vai ter hábito noturno? Que sentido? Porque está entendendo a pergunta ou não? Sí, sí, creo que estoy entendiendo. Lo que ocurre es que cuando hablamos de hábito nocturno en estos parásitos, nosotros nos referimos a que solamente de noche este parásito pone huevos. De día no, ¿verdad? Y el paciente, por ejemplo, de noche no puede dormir de prurito, le pica la cola, literal, en serio, le arde, tiene una sensación de cuerpo extraño y de día también, pero se acentúa de noche porque este parásito de noche sale a la región perianal y justamente coloca los huevos. Doutora, Mas fisiologicamente, como eu não estou entendendo assim, como que sabe se é noite ou se é dia um parásito, El entendeu? parásito sabe. Sim, sim. No, pero ustedes saben, gente, que los parásitos son más inteligentes. Lo que ocurre es que nosotros, uno, el paciente, la persona está de forma horizontal, entonces la migración desde el intestino grueso hasta la zona perianal es más efectiva. Cuando nosotros estamos de forma vertical, la fuerza que tiene que hacer ese parásito para llegar hasta la región perianal es mayor, ¿verdad? Entonces, los hábitos nocturnos tienen que ver a la disposición del cuerpo, ¿verdad? Del huésped, que favorece a la migración justamente de ese parásito a esa zona. Graças. ¿Qué me iba a preguntar, Bruna? no caso de um paciente paralisado, se esse sintoma é o mais determinante, como faz para detectar num paciente que é acamado com algum tipo de paralisia? Y va a tener diarrea. El cuadro clínico va a tener dolor abdominal, va a tener diarrea, ¿verdad? Y ahí solamente solicitando un copro parasitológico. Pelo menos ele vai conseguir dormir, né? Pero puede ocurrir, ¿verdad? En estas situaciones, pero el cuadro clínico le va a hacer sospechar. Y en un copro parasitológico voy a encontrar, ya ves, vas a encontrar huevos, ¿verdad? Solo que esa pregunta es interesante porque el copro parasitológico, el método directo de detección de parásitos es más efectivo, y anótenlo, el copro parasitológico directo es más efectivo para el diagnóstico de protozoarios. Giardia, entamoeba, se encuentra mucho y mejor en copro parasitológico directo, en el examen directo. Y también funciona para
huevos grandes de helmintos. Porque, por ejemplo, el diámetro del huevo de enteroides vermiculares es muy pequeño, el tamaño es muy pequeño y en el método directo no se ve. Se tiene que usar el método de centrifugado o de decantación para observar huevos de helmintos pequeños, ¿verdad? Otro método. Entonces hay que saber elegir el método de diagnóstico cuando sospechamos de parásitos intestinales, porque no todos los métodos son efectivos para todos los parásitos, ¿sí? Voy a hablar de la diferencia de esos métodos, porque ustedes médicos tienen que saber solicitar. Si ustedes están sospechando de enterobius, es muy difícil que en el laboratorio se observe el huevo. La larva puede ser. Ô, prof, e a simples vista, assim, vamos dizer que a gente está observando um paciente que a gente sabe que está com moxiurose. É possível ver esses hábitos noturnos? Se você está ali observando, é possível ver essa saída para botar os ovos na região perianal? Sí, tanto así que se puede utilizar una técnica que se llama técnica de Graham, que es una técnica de la cinta adhesiva que se pega en la región perianal y todos los huevos, y si hay, por ejemplo, larvas adultas, se observan. Y se lleva también al microscopio para diferenciar la especie de ese parásito. Entendi, obrigada. Solo que es complicado, ¿verdad? Porque tenés que estar observando en una zona no muy favorable para ver si hay larvas. Um pouquinho bizarro, ¿Verdad? Pero se puede. mas bem interessante. Para el bien O paciente iria amar. por el bien de la ciencia, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Síntomas por acción mecánica, prurito, invasión genital, podemos tener vulvovaginitis. Las mujeres pueden presentar vulvovaginitis. Claro que las mujeres, ¿verdad? Por este parásito, ¿verdad? Suele ocurrir, ¿sí? La incidencia no es, acá en Paraguay al menos no es muy grande, ¿verdad? Escoriaciones por rascado, dolor abdominal que puede localizarse al final del intestino delgado y simular apendicitis aguda, ¿sí? El dolor es tan intenso que se puede justamente hacer un diagnóstico diferencial con relación a apendicitis aguda. Pero como también les digo, no se suele llegar a estos casos porque el prurito es tan intenso que el paciente se va a urgencia quejándose de eso, porque la verdad es muy agudo el cuadro de prurito por oxurius. El tratamiento para el mintos, ven que cambia, es melbendazol, ¿sí? Para protozoarios, metronidazol. Entonces, no es que yo me voy y tomo nomás un antiparasitario cualquiera, porque tengo que tener la cobertura de helmintos y protozoarios que son diferentes, ¿sí? Ascaris lumbricoides es un nematodo, ¿sí? Es un gusano cilíndrico que tiene reproducción sexuada, ¿sí? Y tiene un ciclo donde nosotros ingerimos huevo, ¿sí? Huevo de Ascaris llega hasta intestino delgado, ¿sí? Si es que el huevo es la hembra de Ascaris, este parásito induce a la persona a buscar en la tierra el huevo macho para continuar con el ciclo. Entonces, niños o personas adultas que comen tierra, a ese hábito hay que prestar atención porque pueden ser que estén parasitados por Ascaris, porque el huevo induce a la persona a comer tierra para terminar su ciclo, porque tiene un ciclo sexuado, ¿sí? Y de ahí formar más huevos y más larvas.
Muy loco, los parásitos asesinos, ¿verdad? Ascaris lumbricoides es un nemato de distribución cosmopolita. La OMS estima entre 1.000 a 1.500 millones de prevalencia mundial, ¿sí? Y 1 millón anual de incidencia. ¿Qué es la diferencia de prevalencia e incidencia? Ya que ya dieron bioestadística y epidemiología. No. Huevo embrionado. ¿Me escucha, gente, o me quedé trabado? Porque acá en mi pantalla me quedé trabado. Travou um pouco, prof. Ahora volví, parece, ¿verdad? Terminó el receso, gente. También hay que tener en cuenta que existen huevos infértiles de Ascaris. Es cuando solamente el paciente tiene o el huevo hembra o el macho, ¿verdad? Que no consigue justamente reproducirse, ¿verdad? Si nosotros encontramos huevos infértiles de Ascaris en un análisis parasitológico, quiere decir que ese paciente no tiene muchos gusanos, no muchas formas adultas. Pero si encontramos, por ejemplo, huevos fértiles de Ascaris lumbricoides, quiere decir que el paciente tiene tanto hembra como macho de Ascaris. ¿Me explico? Y eso, gente, se informa en el laboratorio. Se observan huevos fértiles de Ascaris lumbricoides, se observan huevos infértiles de Ascaris lumbricoides. Entonces, ustedes médicos sacan sus conclusiones, ¿verdad? La transmisión es fecal oral. Es un helminto transmitido por el suelo, más frecuente en climas templados y tropicales, afectan principalmente niños en preescolar o escolar. Mecanismo de transmisión, mano-boca, geofagia, ¿sí? Entonces que el paciente, el niñito come tierra y encuentra huevos infectantes. Mata en la zona rural, mata Ascaris lumbricoides en los pacientitos súper parasitados. Cuando hay una parasitación así extrema, sale por la nariz, por la boca, por los oídos, es cirugía. Hay que abrir el intestino, sacar los parásitos y salen justamente, salen así. Es una locura, pero que hay. Cuadro clínico, tenemos la etapa intestinal, que está originado por el parásito adulto, que se caracteriza por un dolor abdominal vago, evacuaciones diarreicas, hiporexia, palidez, pérdida de peso, ataque del estado general, bruxismo. Entonces, si los niños de noche se rozan los dientes al dormir, pueden ser parasitaciones o otros factores, no es exclusivo de la parasitación, ¿verdad? Y pueden causar también abscesos hepáticos, que todo lo que sea piel, nosotros siempre tenemos que relacionarlos con hígado. Entonces, si tu niñito está parasitado y presenta urticaria o petequias generalizadas, está teniendo algún problema hepático con relación a este parásito, ¿sí? Les cuento ese pequeño secreto, ¿verdad? Entonces, al hacer un examen y vemos que tiene petequias generalizadas, un análisis coproparasitológico revela que hay huevos fértiles de Ascaris,
probable absceso hepático, probable daño hepático, o sea, le hacen las transaminasas hepáticas alterados. Entonces yo tengo un problema hepático relacionado a parasitosis, puntualmente Ascaris lumbricoides. ¿Sí? También puede haber migración de larvas, ¿verdad? Ascariosis extrahepático, que provocan síntomas alérgicos como fiebre, urticaria, granulomatosis, manifestaciones similares al síndrome de Loeffler, que son fiebre, absceso de tos, estertores bronquiales, y en un rayo X de tórax se observa infiltrados pulmonares, eosinofilia periférica. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos hemograma y veíamos que los eosinófilos y los basófilos eran marcadores de parásitos? Entonces, en estos casos, en parásitos extraintestinales, se observa una eosinofilia, un aumento de eosinófilos y también de basófilos, ¿verdad? En un Doutora, hemograma. Sí. eu cheguei um pouco atrasado. Uma dúvida. O Ascaris, ele é um parasita relacionado também aos suínos, não é isso? También, sí. E essas infecções, elas podem ser assintomáticas? Pueden, en adultos principalmente. Graças. En adultos principalmente. El diagnóstico, como les digo, justamente se basa por el hallazgo de los huevos fértiles o infértiles de Ascaris en la materia fecal, en un coproparasitológico seriado o en un coproparasitológico de una sola muestra se puede hallar, pero en el seriado la probabilidad es mayor. ¿Sí? La excreción de huevos por los gusanos hembras es muy elevado. Y también se observan justamente en los adultos, principalmente se observan las pérdidas de las larvas adultas. Y justamente, como yo le había comentado el otro día en la práctica, una paciente me trajo el gusano, ¿verdad? Yo me fui al baño y encontré eso. Ascaris, le dije, ¿verdad? Y se observa, ¿verdad? Cuando nos vamos al baño y toma, salen las larvas en la materia fecal. Se observa de forma macroscópica y microscópica. Doutora, Sim. eles vão se alimentar não do trato digestivo, eles vão se alimentar da questão dos nossos alimentos mesmo, né? Como que é isso? Ellos, cuando nosotros estudiamos todo el sistema digestivo y las enzimas digestivas, vemos que existe un porcentaje de enzimas digestivas que no son metabolizadas totalmente, ¿verdad? Que no son absorbidas. Estos parásitos se alimentan de aquellas proteínas, vitaminas que no son absorbidas y ellos los absorben, ¿verdad? Cuanto más aguda es la parasitación, mayor es la absorción del parásito, ¿verdad? De esas vitaminas que el paciente deja de absorber, ¿entienden? Entonces deja de absorber nutrientes importantes de la dieta. ¿Por qué? Porque el pobre paciente está alimentando su parásito que no le está dejando absorber sus propios nutrientes. Y una de las consecuencias de